Pasar mucho tiempo frente a una pantalla hoy es una señal de pobreza. Y ya sé que no tiene sentido porque normalmente la gente rica suele tener más pantallas. Sin embargo, tiende a usarlas mucho menos. Este estudio encontró que los niños de familias de bajos ingresos pasan en promedio 1 hora y media más al día frente a una pantalla. Y no porque a sus papás no les interese, sino porque en el contexto actual un celular funciona como una cuidadora barata. Las familias de alto recurso pueden pagar clases de música, deportes, tutores. Y es que si los hijos salen a las 2 de la tarde de la escuela y los padres salen a las 7 de la tarde de trabajar, esas 5 horas se tienen que llenar con algo. Por eso cuando tu papá te dice que las cosas ya no son como antes, tiene razón. Ellos crecieron en una economía que estuvo diseñada para que una persona estuviera atada a un horario laboral y la otra persona se pudiera quedar en la casa, sin salario y sosteniendo todo lo demás. Cuando ese esquema se rompió porque la vida se volvió más cara, el sistema nunca se actualizó. Hoy se necesitan 2 salarios, pero nadie se hace cargo de quién cuida y quién estructura. Si tienes dinero, pagas por estructura, y si no lo tienes, puedes recurrir a la pantalla. Esto también viene como consecuencia de haber invisibilizado el trabajo doméstico durante décadas y de llamar mantenidas a quienes se encargaban de mantener a toda una sociedad funcionando. Eso sí, sin sueldos, vacaciones ni prestaciones.